Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Hay alguien por ahí? Si nos escuchan, por favor, comenten. Comenten si se está escuchando bien, si tienen algún problema del audio o de alguna otra cosa. Por favor, coméntenos. Vamos a dar unos momentos para esperar a las personas que se conectan también con nosotros. Vamos a dar unos momentos en lo que se conectan. Si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer, la pueden hacer en este momento. Comenten si se está escuchando bien, si tienen alguna dificultad para escuchar, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta predicación. Comenten. Bueno, por aquí alguien comentó que no se escucha. Aquí, bueno, que sí escuchan por ahí. Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Quieren comentar algo? ¿O alguna pregunta que tengan? Saludos, Angie. Saludos a Pedro por allá. ¿Quién más anda conectado por aquí? ¿Quién más anda por allá conectado? Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 6 de Juan. La verdad es que en estos pasajes se desarrollan verdades que tienen mucha profundidad, ¿verdad? Estamos en un punto crítico en este pasaje, ¿verdad? Porque vemos que Jesucristo empieza a hablar con las personas después de haber hecho la multiplicación de los panes. Y vemos que, como bien mencionaba el pasaje, muchas personas se aglomeraban, ¿verdad?, para escuchar a Jesús. Venían de todas partes del reino, andaban buscando a Jesús por todos lados, ¿verdad? Sin embargo, a partir de este momento, las personas se dejan de aglomerar, ¿verdad? A partir de aquí, la gente se va a dividir, ¿verdad? Este pasaje en el capítulo 6 es un parteaguas, ¿sí? Y las personas se van a dividir en aquellas que quisieron seguir este proyecto de Dios y aquellas personas que mantuvieron sus ideas, que mantuvieron sus conceptos, incluso muchos de ellos
no se convirtieron, ¿verdad? No volvieron a nacer. Recordemos que Jesús siempre ha sido atractivo, ¿verdad? Jesús siempre ha sido un personaje interesante, ¿verdad? Eh, Siempre ha traído a artistas que hacen referencias a su altruismo, ¿no? A historiadores que hacen referencia a su personalidad, a filósofos, a todo tipo de personas, ¿verdad? Y en este pasaje estamos viendo que Jesús está hablando con estas personas que fueron a buscarlo desde Tiberias hacia el norte del mar de Galilea y han llegado hasta la sinagoga de Capernaum. Y el objetivo principal de Dios, digamos en términos generales y de manera particular en este pasaje, es que las personas tengan claras este tema de la salvación. Entonces vamos a desarrollar un poco más algunas verdades de este pasaje. A lo mejor algunos piensan que estamos siendo de alguna manera repetitivos o que estamos volviendo a mencionar los temas, pero la realidad es que estamos tratando de no dejar ningún punto fuera, ¿verdad? Estamos tratando de abarcar toda la enseñanza, toda la riqueza de este pasaje, todo lo que Dios a través de Jesucristo nos quiere mostrar, nos quiere presentar. Entonces, vamos a ir viendo un poco más a detalle algunas áreas de estos versículos para tener una mayor comprensión, una mayor claridad de lo que Jesucristo está presentando. Bueno, aprovecho para mandarle saludos. Ya vi que anda a Rubí por acá conectada. Muchos saludos, Rubí. Angie ya la saludé. Pues muchos saludos a todos. Si tienen algo que comentar lo pueden hacer. Si en el transcurso de lo que estamos compartiendo les surge alguna duda o algo más, lo pueden hacer en el transcurso y al final le podremos dar respuesta. No se esperen hasta el final porque luego a veces la transmisión tiene un poquito de retraso, entonces pudiéramos no recibir la pregunta, ¿verdad? Entonces, si quieren comentar, pues lo pueden hacer con toda confianza. Bien, pues vamos a orar para iniciar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da. Señor, gracias por seguir permitiendo que nos podamos reunir a través de esta herramienta. Señor, gracias por el cuidado que tienes de la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de nuestras familias. Te damos gracias también por todas aquellas personas que
que no se han podido conectar, Señor, que también tú las guardes, tú las cuides, Señor, que tú les recuerdes este tiempo. Señor, te pedimos que tú nos guíes a través de este mensaje, Padre, que tú dispongas nuestro corazón, que nos des la actitud, Señor, que tú nos sigas instruyendo y que marques cada una de estas cosas en nuestros corazones, que nos impulses a través de tu Espíritu, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú planteas en tu palabra. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar a partir del capítulo 6 de Juan, versículo 25. El día de hoy vamos a hacer una especie de tour bíblico, ¿verdad? Vamos a mencionar varios pasajes, vamos a ir a lo largo de varias porciones de la Escritura. Entonces, pues te animo a que si tienes ahí algo donde apuntar, pues tomes un momento para tomar las notas de los versículos. De todas maneras las vamos a presentar en pantalla, pero va a ser padre que nos puedas acompañar y que nos puedas seguir también con tu Biblia, ¿verdad? Bien, pues iniciamos en el capítulo 6, versículo 25. Dice: y hallándole al otro del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y fíjense qué interesante que cuando, bueno, estas personas se la pasaron buscando a Jesús por todos lados, ¿verdad? Se la pasaron buscándolo. Y no se dice cuántos días transcurrieron, pero sin duda transcurrieron algunos días. Y entonces, cuando llegan y lo encuentran, se acercan a él y le dicen, se refieren a él como Rabí, ¿verdad? Esta es la única ocasión en la que el pueblo, esto es, la gente que se acercaba a escuchar a Jesús y a ver, digamos, sus milagros que hacía, es la única ocasión en la que el pueblo se refiere a Jesús como Rabí. Rabí es una palabra que literalmente significa mi Señor, ¿verdad? Es de alguna manera, una manera muy respetuosa de acercarse a una persona. Esta palabra se usaba como título honorífico a aquellas personas que sobresalían en la enseñanza de la ley, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y se acercan a él y le dicen Rabí, ¿verdad? Le dicen mi Señor, mi Maestro, ¿verdad? Lo hacen en un sentido de reverencia y en un sentido de reconocer que él enseñaba y enseñaba con autoridad. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo, como referencia, digamos, Mateo 23, versículos 6 y 7, dice Jesús refiriéndose a todos los maestros y a los principales, a los líderes, ¿verdad? Dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, ¿verdad? Esto es, las personas en realidad estudiaban la palabra
y profundizaban en ella con el único propósito de ser reconocidos, ¿verdad? Con el único propósito de que la gente les hiciera reverencia, de que se acercaran a ellos con respeto, ¿verdad? Pero esto no realmente por servirle a Dios, sino porque ellos querían ese reconocimiento. Ellos estaban alimentando su ego a través de de estos reconocimientos, ¿verdad? Y entonces ellos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? ¿Verdad? Pero esta pregunta es una especie de reclamo, ¿verdad? Es una especie de reclamo en el sentido de que le dicen, ¿por qué te fuiste sin despedirte, verdad? E incluso nosotros te íbamos a hacer rey, ¿verdad? Eso era lo que tenían en su corazón y estaban sorprendidos de que Jesús se había desaparecido, ¿verdad? Se había ido a otro lugar y ahí ellos habían pasado bastante tiempo buscándolo y entonces llegan y de alguna manera con reverencia, pero hacen una especie de reclamación y le dicen, oye, te desapareciste, te fuiste sin despedir, ¿verdad? Y entonces hacen esta pregunta y Jesús no les responde directamente. Vemos el versículo 26 del capítulo 6 de Juan. Que dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así es. Entonces, Jesús no le responde directamente, sino que Él va más allá, ¿verdad? Él conoce lo que hay en sus corazones y les responde de esta manera. Y Jesús empieza con esta palabra que dice, de cierto os digo. Esta traducción proviene de la palabra amén. Entonces lo que Jesús está diciendo es, amén, amén, te digo, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros decimos amén, estamos haciendo una afirmación, generalmente lo hacemos después de una oración, después de una alabanza, o afirmando lo que dice alguien, ¿verdad? Como verdadero. El significado de amén es así es, o ciertamente, o simplemente es verdad lo que se dice, ¿verdad? Entonces cuando decimos amén, generalmente estamos haciendo referencia a que lo que se dijo es verdad. ¿Verdad? Vemos algunos ejemplos de esto, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Que es verdad que Dios el Creador es bendito por los siglos. Así es verdad. Ciertamente esto es una realidad. Eso es a lo que se refiere. Vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 4. Dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya, ¿verdad? Entonces, vemos que en esta porción está habiendo una adoración a Dios y terminan diciendo amén, aleluya, ¿verdad? Terminan
mencionando que todo el reconocimiento que le están haciendo a Dios, que toda la alabanza que le están haciendo, que todo lo que han dicho con respecto a quién es Dios es verdad. Todo es verdad, todo es verdadero, todo es así. Entonces dicen amén, aleluya, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús les presenta la respuesta aquí, regresemos al versículo 26 de Juan, capítulo 6, les dice, amén, amén, les digo, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús hace un uso de la palabra completamente diferente. Lo que está diciendo Jesús es, pongan mucha atención, porque lo que les voy a decir es una verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, Jesús no finaliza su oración con el amén. Jesús inicia su oración con el amén. Inicia sus palabras con el amén, dando referencia a lo que él está diciendo. No solamente es importante, sino que es una verdad absoluta. Es una realidad. Es verdaderamente verdad, es ciertamente verdad. Es así, porque él lo dice y hace esta doble repetición, ¿verdad? Para mencionar que esto es absoluto. Entonces Jesús les va a aclarar la diferencia entre la señal y el significado de la señal, ¿verdad? Ya que, como hemos visto en el pasaje, ellos querían y soñaban con el reino del Mesías, ¿verdad? Pero lo que ellos querían era ya no tener que trabajar. Lo que ellos querían era ya no tener que esforzarse. Lo que ellos querían era ya no tener que preocuparse por qué iban a comer mañana. Ellos lo único que querían era estar tranquilos y saciar sus barrigas, ¿verdad? Entonces, Jesús entiende esto y les hace una aclaración en el versículo siguiente. Versículo 27 del capítulo 6 de Juan. Entonces Jesús entiende esto, ¿verdad? Y les dice, trabajad. O sea, ustedes pensaban y ustedes tenían la idea de que esto no requería de trabajo, de que esto iba a ser de alguna manera la solución a todos sus problemas, ¿verdad? Y Jesús les dice no, tienen que trabajar. Jesús entendía lo que había en sus corazones, pero les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, Jesús les revela que la señal material que él hizo en el milagro de la multiplicación de los panes apunta hacia lo celestial, ¿verdad? Que en vez de que busquen a Jesús solo por el pan para comer, digamos, de manera temporal, de manera física, y que al final de cuentas, una vez que lo coman y que eso les haga digestión, van a volver a tener hambre, además de que este pan que es terrenal se echa a perder también. Les dice que en vez de trabajar por aquello que se echa a perder, que trabajen por aquello que es eterno, ¿verdad? La comida
que Jesús ofrece, a través de la cual se obtiene la vida eterna. Vemos un ejemplo de esto en Juan 4:13. Que de igual manera, cuando él hablaba con la mujer samaritana, sucede algo muy similar, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces sucede algo muy similar, ¿verdad? Jesús igual les dice, y cualquiera que coma el pan terrenal volverá a tener hambre. Ahora, esto que les está mencionando Jesús está haciendo referencia a varias porciones de la Escritura. Las personas con las que está hablando son judíos, ¿verdad? Las personas con las que Jesús está hablando conocen la palabra de Dios. La palabra se leía en las sinagogas, ellos la escuchaban todo el tiempo, vivían de acuerdo a muchos de los estatutos de Dios, ¿verdad? Mencionados en la ley. Entonces, cuando Jesús hace estas referencias, ellos lo entienden. Primeramente, cuando se menciona esto, Jesús hace referencia a una porción que está en el capítulo 55 del libro de Isaías. Vamos para allá. Capítulo 55 de Isaías, versículos del 1 al 3. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Tá? Está hablando de ese alimento espiritual. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David. Entonces, Jesús les está haciendo referencia a que cada una de estas cosas son los beneficios de ese reino mesiánico que serán gratuitos, pero únicamente a través de la obra redentora. ¿Sí? Este pasaje de Isaías 55 que acabamos de leer es el resultado de esa obra redentora de Jesucristo 2 capítulos antes, ¿verdad? En el capítulo 53 de Isaías. Vamos a retroceder y vamos a analizar rápidamente este pasaje. Perdón. Vamos a Isaías 53. Dice, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién? ¿Quién ha creído? ¿Verdad? Hace una referencia clara a que el pueblo de Israel no quería creer.
en el ungido de Dios, en el Mesías, en el escogido. No lo reconocían, no lo querían reconocer. Dice versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Así es, no hay parecer en él ni hermosura. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías que cumpliera con todo el perfil, ¿verdad? Que tuviera el emblema de la casa real, ¿verdad? Pero en contraste, Jesús viene en completa humildad, sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Así es. Nadie pensó que esta referencia apuntaba claramente a Jesucristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Verdad? En vez de reconocerlo, en vez de reconocer las señales, en vez de entender cómo él manifestaba una y otra vez con claridad que él era el enviado, dice que las personas pensaban que Dios lo estaba castigando porque era una persona mala, ¿verdad? Inclusive, como veíamos en el capítulo anterior, mencionaban aún que lo que hacía lo hacía por el poder de demonios, ¿verdad? Entonces, verdaderamente existía un rechazo abierto de la nación en general por Jesucristo. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que, a pesar de todo esto que estamos mencionando, la realidad es que lo que recibió Jesucristo fue el castigo de tus pecados y los míos. Dice que fue molido por nuestros pecados. Dice que para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, Él fue castigado. Y que por su llaga fuimos curados, ¿verdad? Fuimos salvados, fuimos restablecidos, fuimos restituidos por aquello que Él logró. ¿Sí? Él nunca pecó. Sin embargo, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas Dios, cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Así es. Jesucristo decidió de manera voluntaria, por amor, porque Él te amó, Él me amó con amor eterno desde antes de la creación de todas las cosas. Él nos amó. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verdaderamente,
Él decidió realizar este pago. Él nos amó de tal manera que, viendo hacia dónde nos estaba llevando el pecado, Él decidió venir y cumplir y lograr lo que tú y yo no podíamos lograr, lo que tú y yo no podíamos cumplir. Él vino y cumplió todo lo que Dios demandaba y decidió sufrir el castigo. Ahora, el castigo no fue, digamos, su crucifixión. El castigo fue esa separación que él experimentó de Dios. Él vivió una eternidad, como solo él podía, porque él mismo es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Él tomó cada una de nuestras faltas y les puso fin en la cruz. En ese momento, nuestros pecados fueron imputados en la persona de Jesús. Y en el momento que nosotros reconocemos lo que Él logró, en el momento de el arrepentimiento y reconocer que Él pagó por lo que nosotros debíamos pagar, porque realmente nosotros ofendimos a Dios, pecamos contra Dios, en ese momento la justicia de Jesús, la vida perfecta que Él vivió, se imputa a nuestra vida. Si nos arrepentimos, si es producido en nuestro corazón de manera sincera, un verdadero arrepentimiento que cambia toda nuestra mente, que cambia el rumbo de nuestra vida, de manera sincera, aceptando lo que Él logró por nosotros. Y posteriormente vemos el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Daniel hace referencia a esto en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 26. Como ya lo habíamos leído anteriormente, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces Daniel menciona claramente en esta profecía que se quitaría la vida al Mesías, pero no de su propia cuenta, sino que iba a ser muerto por otros, ¿verdad? Y Jesús mismo, en el versículo 27 del capítulo 6, hace referencia también al libro de Daniel. Dice: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, nuevamente, Jesús manda a estas personas y les hace referencia de este título, ¿verdad? Dice: el Hijo del Hombre os dará. Y esto nuevamente nos lleva al capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino
hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Uno como hijo de hombre, ¿verdad? ¿Y quién es este? Dice el versículo 14. Dice, a este le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces Jesús hace referencia a sí mismo con este título, aquel de quien es el dominio eterno, de quien es el reino que nunca será destruido. Entonces les dice, la cual, el Hijo del Hombre, la cual, aquel de quien es el reino eterno, de quien es el reino que no será destruido, a ese señaló Dios el Padre, y Él es el que os dará la comida que a vida eterna permanece. Así es Jesús. Él claramente les está haciendo esta referencia. Él es esa comida. Y esa comida es la que viene de Dios. La palabra que dice señaló Dios el Padre, la palabra señaló viene del griego que es spragizo, que significa sellar. Dice, porque a este selló Dios el Padre. Jesús fue sellado por Dios, señalado por Dios, escogido por Dios. Él es el único. Como bien dice el versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes se lo saben de memoria. Vamos allá a Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra aquí, unigénito, o como en otros lugares se presenta único hijo, la palabra que aquí usa en el original es la palabra griega monogenes. Genes con una N, no con dos Ns, porque genes con dos Ns significaría herencia, ¿verdad? Pero usa la palabra genes con una N que significa clase, ¿verdad? Y la palabra mono que significa único o singular. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que es clase única, no hay otro como Él es único, es lo más preciado que Dios tiene, no hay nadie que tenga este título ni nadie que sea tan preciado para Dios como es Jesucristo, no existe otro. Dios lo ha dado, Dios ha dado a este ser, a esta persona, que es clase única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice que Jesús fue aquel que fue señalado por Dios. Dice que Jesús es aquel que fue sellado por Dios. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, cómo Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Vemos por allá en el capítulo 1 de Juan, versículos 32 al 34. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo,
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste, refiriéndose a Jesucristo, es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿De qué manera señaló Dios a Jesucristo? ¿De qué manera lo selló? Bueno, vemos una referencia a este testimonio en los demás evangelios, pero vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Sí? El Espíritu Santo se postró sobre él, lo selló. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así es. Jesucristo ha sido señalado por Dios, ha sido sellado por Dios. Continuamos, versículos 28 y 29 del capítulo 6 de Juan. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, ellos entienden todas estas referencias a las que hemos hecho mención, ¿verdad? Jesús les hace referencia al capítulo 55 de Isaías y ellos lo entienden. ¿Y cómo sabemos que lo entienden? Porque aquí le responden también con la palabra, ¿verdad? Ok, nos dices esto, nos dices que esto es lo que se obtiene por hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, ellos entienden esto, pero creen que Jesús se refiere a que son cosas que tienen que hacer para alcanzar la salvación, ¿verdad? Ellos aún no han entendido la parte espiritual a la que está haciendo referencia Jesucristo y creen que ellos pueden hacer algo, ¿verdad? Esta porción en la que dicen qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios hace referencia a un pasaje en el libro de Números, es capítulo 8, versículo 11, no vamos a ir allá, pero bueno, hace referencia a los levitas, ¿verdad? Que ellos hacían ciertas cosas para servicio a Dios. Entonces ellos están diciendo, ok, pues sí, ya entendimos que pues tenemos que hacer algo para ganarnos este pan, ¿verdad? Entonces, pues dinos qué tenemos que hacer. Ellos se sienten capacitados, sienten que tienen todas las habilidades para cumplir cualquier tarea que Jesús les ponga, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, ok, si queremos este pan, dinos qué tenemos que hacer. Y entonces Jesús les dice, a ver, mis chavos, solo hay una cosa que pueden hacer. No se trata de cosas físicas que puedan hacer, hay algo que tienen que hacer. Y dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿verdad? Aquí Jesús sí responde directamente, les dice, ¿quieren saber qué tienen que hacer? Esto es lo que tienen que hacer. Ahora, menciona Jesús que tienen que creer, pero es muy interesante que Jesús hace referencia a la fe que deben de tener con una obra, ¿verdad? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de, pues sí, creo en Dios, pues que creó todo, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué otra manera pudiera haber sido? Sino que realmente lo que Jesucristo está mencionando es que esto tiene que ser una actitud de vida de manera continua, tiene que ser una afirmación clara que rija nuestro modo de vivir, ¿verdad? En ese sentido, es una obra. Y este es el tema central del Evangelio de Juan, ¿verdad? Que creas en Jesucristo, en que Jesucristo es el enviado de Dios, el escogido, el Mesías, que creas que Él es el Cristo,
¿verdad? Entonces, lo que Jesús está implicando es precisamente esto, reconocer que Jesús es el Cristo, que verdaderamente Él es el que Dios ha escogido, el que Dios ha señalado, el que Dios ha sellado, ¿verdad? Y que creyendo en eso, confíes en Él para el resto de tu vida, ¿verdad? Vemos un ejemplo de esto, lo vemos por allá en el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos allá, vamos al libro de Hechos 16. Vamos a leer los versículos del 30 al 31. En este pasaje recordamos que están encarcelados, ¿verdad? Y es una noche muy oscura. De repente ocurre algo sobrenatural. El carcelero baja y se da cuenta que pues todo está prácticamente destruido y que pues las rejas, las puertas están abiertas, las rejas están abiertas y dice, pues ya se me pelaron los presos, ¿verdad? Y entonces en ese momento saca su espada y se quiere quitar la vida. Y Pablo dice que estando en el interior de esa cárcel alcanza a ver a este personaje y le grita, no te hagas daño, ¿verdad? Estamos todos aquí, nadie ha escapado. ¿Por qué? Porque si alguien escapaba, la responsabilidad caía directamente sobre el carcelero. Entonces, pues él al verse con esta problemática, pues dice, pues si me van a matar, mejor yo me quito la vida para no sufrir, ¿verdad? Ya sabes, Pero Pablo lo alcanza a ver y le dice, no te hagas daño. Y entonces sale y le dice, estamos todos aquí. Y en ese momento dice que sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está conmovido, está sorprendido por lo que está pasando. Entiende todo el testimonio y dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que sea que tenga que hacer, lo voy a hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le responden, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es creer con todo tu corazón, creer de manera sincera, reconocer que has pecado contra Dios, reconocer que has vivido de manera contraria, aceptar a Jesucristo, aceptar lo que Él logró en la cruz, aceptar el pago que Él hizo, aceptar que Él pagó por lo que tú y yo teníamos que pagar, aceptar que Él logró nuestra justificación y aceptando esto, su vida es imputada a la nuestra para que cuando Dios nos vea, ya no te vea a ti, ya no me vea a mí, sino que vea a Jesucristo en nosotros, realmente Jesucristo guiando nuestra vida, realmente Jesucristo manifestándose en nuestra vida, realmente manifestando su carácter a través de vivir llenos de su Espíritu, ¿verdad? A través de manifestar que Él es el Señor en nuestra vida, que Él es el Rey, que Él está en el trono de nuestro corazón. Así es. Entonces, Jesucristo les manifiesta cada una de estas cosas, lo entienden perfectamente, y vemos en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Verdad? Entonces entienden perfectamente que lo que Jesús está diciendo es que le tienen que reconocer a Él
como Señor y Salvador, le tienen que aceptar a Él. Ellos entienden todo lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Que tienen que reconocerlo como el Mesías enviado por Dios. Pero, curiosamente, le piden una señal. Ahora, ellos ya habían visto muchas señales. Vemos que antes de la multiplicación de los panes, se menciona que llegaban de todas partes, de todas las provincias, a él para llevándole a los enfermos, ¿verdad? Y ellos habían visto cómo los enfermos habían sido sanados. Ellos habían visto cómo los ciegos se les había devuelto la vista, los sordos habían recuperado el oído, ¿verdad? Ellos habían visto todos esos milagros y ahora habían visto la multiplicación de los panes, un milagro increíble, ¿verdad? Pero aún así, ellos decían, bueno, estas señales, pues sí, está muy padre, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces, le dicen, danos una señal. Entonces lo que están diciendo aquí, ok, pues está muy padre todo lo que nos dices, Jesús, pero muéstranos una señal que verifique lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Para que sepamos que no estás diciendo mentiras, ¿verdad? Para ver si eres confiable, Jesús. Porque esto que estás diciendo está muy padre, pero ¿cómo sabemos que es verdad, Jesús? Entonces, queremos ver si eres una persona confiable, así que para poder ver esto, pues queremos ver una señal en este momento y una señal así inequívoca de que tú eres quien dices que eres, ¿verdad? Entonces, se manifiestan con esta arrogancia, ¿verdad? De esta manera. Y Jesús escucha cada una de estas cosas y ellos no solamente se quedan ahí, sino que le dicen qué clase de señal quieren que haga, ¿verdad? O sea, esto es, a ver, como cuando le pides a un mago, a ver, échate este truco a ver si eres tan bueno, ¿no? O a ver, haz esto a ver si eres tan bueno, ¿verdad? A ver, haznos esta hazaña, haznos este milagro y con esto vamos a reconocer que sí, que eres digno de confianza y que te vamos a creer, ¿verdad? Le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces, le dicen que él había hecho esta señal de la multiplicación de los panes, pero le dicen, bueno, pues sí, estuvo muy padre esto de los panes y comimos, o sea, todo dar, ¿no? Pero esto que tú hiciste, Jesús, pues en realidad los panes pues ya estaban, ¿verdad? O sea, llegaron contigo y te dieron ahí unos panes y unos peces y eso ya estaba, entonces lo único que tú hiciste pues fue multiplicarlos, ¿verdad? Nada más los partiste y se hicieron más, ¿verdad? Pero lo que hizo Moisés fue diferente, ¿verdad? Lo que hizo Moisés fue que hizo descender pan del cielo, de la nada les dio pan, ¿verdad? Entonces, están haciendo una referencia a el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 15, en el que ellos hacen referencia de que el Mesías que había de venir tenía que ser como Moisés, ¿verdad? Entonces dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, dicen que este pan, el maná que Moisés les dio era mejor porque era del cielo, ¿verdad? Y entonces Jesús escucha cada una de estas cosas. Ellos están haciendo referencia también cuando dicen pan del cielo, ¿verdad? Primeramente a que el Mesías tenía que ser como Moisés.
Entonces, si Moisés hizo este milagro increíble, también el Mesías lo tenía que hacer. Digamos, hacer llover pan, ¿verdad? De la nada, ¿no? Y también hacen referencia a que este pan es precisamente un pan celestial. Como dice en el Salmo 78, versículos 24 y 25, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, comida de ángeles, ¿verdad? Pan de nobles, comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús escucha, Él entiende, y se da cuenta que ellos están confundidos con respecto a estas cosas, ¿verdad? Y les aclara en el capítulo 32 del versículo 6 de Juan, les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces Jesús primero aclara que no fue Moisés quien les dio el maná, sino que fue Dios, no era una señal de Moisés. Entonces, en ese sentido, esto no fue de Moisés, sino Dios fue quien lo dio. Y en segundo lugar, Dios ahora, en este tiempo, les dice que Dios nuevamente es el que da el pan, pero ahora les va a dar el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Ya que lo que está diciendo Jesús aquí es que este maná que recibió el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, los alimentó, ¿verdad? Los alimentó físicamente. Sin embargo, los alimentó por un tiempo, ¿verdad? Y cada vez que comían volvían a tener hambre. Y ahora este maná solamente alimentó al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahora Dios va a dar un pan verdadero, no que el anterior haya sido falso, sino que era una sombra, ¿verdad? Era un pan perecedero, era un pan limitado, pero ahora Dios va a dar el verdadero pan del cielo. En el siguiente versículo, Jesús les menciona con más claridad esto, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, Jesucristo está diciendo, aquel que descendió es ese pan de Dios. Y ese pan es el que da vida al mundo. No como el maná que solamente alimentó al pueblo de Israel. Este pan tiene la capacidad de alimentar y saciar al mundo entero, ¿verdad? Es Jesucristo. Es a través de Él que se alcanza la vida eterna. No solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Así es. Vemos que ellos escuchan todo lo que está diciendo Jesús, entienden lo que está mencionando y le hacen esta propuesta. Versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan, ¿verdad? Entonces aquí ya no están haciendo, ya no están presentando argumentos, ya no están, digamos, debatiendo, ¿verdad? Aquí ya están entendiendo una parte, no del todo, pero entendiendo una parte, entendiendo la realidad de lo que Jesús está presentando y la oferta de un pan que no se echa a perder, que no perece, de un pan que dura para la eternidad. Y ahora ya no se dirigen a Jesús como rabí, ¿verdad? Sino se dirigen a Él como Señor. Esto es un título aún mayor. Se dirigen a Él con más respeto.
entienden que el pan del que Jesús está hablando es muy especial. Sin embargo, vemos que su enfoque sigue siendo saciarse de manera terrenal. Por eso dicen, danos siempre este pan. No han entendido que el pan, ese pan en singular, lo sacia eternamente. Así es. Y aunque no entienden lo que Jesús les está planteando, están haciendo una petición sincera. No lo entienden, pero quieren ese pan. Entonces en el versículo 35, Jesús responde a esta petición y les menciona con total claridad cuál es este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús le responde de manera directa, mencionando que Él es el pan. Y de igual manera que Él es el agua, ¿verdad? Entonces les dice, no solo es referente al pan, no solo referente a la comida, sino a la bebida, estas cosas esenciales, ¿verdad? Todo lo esencial de manera espiritual que requiere nuestra alma emanan de Jesucristo. Jesús les está diciendo, si ustedes acuden a mí, ustedes pueden comer de este pan. Y este pan los va a saciar por toda la eternidad. Este pan contiene la vida y les va a dar vida eterna. Y les dice, yo soy el que da la vida eterna. Jesús les está presentando de manera clara y les está haciendo una invitación a que crean en Él. Jesús les está mencionando que Él tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades espirituales. Que Él tiene la capacidad de satisfacer todo en nuestras vidas. Que Él es el pan, ¿verdad? Que si acudimos a Él, cada una de nuestras necesidades será saciada. Y esta es la primera de las 7 afirmaciones más poderosas a través del libro de Juan, en las cuales Jesús se presenta delante del pueblo como Dios. Él dice, yo soy, ¿verdad? En esta porción dice, yo soy el pan de vida. Yo soy todo lo que tu alma necesita. Y iremos estudiando cada una de estas afirmaciones que se van desarrollando a lo largo del Evangelio de Juan. Realmente Dios nos está invitando a creerle a Jesucristo. Dios está haciendo una invitación a todas las personas, a todo el mundo, ¿verdad? A que crean en Él, a que lo reconozcan como el elegido de Dios, como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, como el que tiene la capacidad de librarnos de la condenación eterna. Dios nos está invitando a creer en Jesucristo, a dar este paso de fe, a entender que es a través de Jesucristo que se alcanza la vida eterna.
que es a través de Jesucristo que va a ser saciada toda nuestra alma. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que anhelamos. Él es todo lo que siempre hemos estado buscando. Él es el que tiene toda la capacidad de saciar nuestra vida en todas las áreas. Jesús es esencial para la vida, pero no es hasta que entendemos que lo que hemos estado buscando por todos lados se encuentra en Jesucristo cuando reconocemos lo que Él vino a hacer. Él vino a salvarte a ti. Él vino a salvarme a mí. Él tomó mis pecados y los tuyos y los clavó en una cruz. Para darnos la capacidad de ser hechos nuevamente, de ser hechos una nueva creación en Cristo. Jesús es el que va a satisfacer todo lo que siempre hemos buscado, todo lo que siempre hemos anhelado. Él es el único que tiene la capacidad de llenarnos completamente. No sé si se acuerdan de el sermón de la montaña, allá en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús es aquel que va a satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de alcanzar rectitud ante los ojos de Dios. Al morir en la cruz, Él tomó en sí mismo los pecados de toda la humanidad y los pagó. Y es cuando depositamos nuestra confianza en Él que nuestros pecados son imputados a Él. Cuando se hace efectivo este pago y su justicia se transfiere a nosotros. Jesús satisface nuestra hambre y sed de ser hallados justos delante de Dios. Él es el pan de vida. Él es lo que tú y yo necesitamos. Él es lo que hemos estado buscando durante todo este tiempo, durante toda la vida. Es Jesucristo. Todo lo que necesitamos. Es Jesucristo en el que han sido saciadas todas las cosas. Es Jesucristo aquel que anhela nuestra alma. Es eso que tanto hemos estado anhelando alcanzar. Es esa felicidad, es ese gozo, es esa plenitud, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es Jesucristo. Él es el que tiene la capacidad, Él es el único que tiene la capacidad de saciar completamente nuestra vida. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Es a través de mí. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Es a través de mí que tu vida
va a encontrar la plenitud. Esta palabra que Jesús usa, haciendo referencia a Él mismo como Dios, es la palabra en el griego ego eimi, yo soy. Dios nos invita a confiar en Jesucristo, a confiar en que Él es cada una de estas cosas, en que Él es todo lo que necesitamos, en Él se encuentra toda la protección, toda la saciedad, todo el descanso. Es a través de Jesucristo. Depositemos toda nuestra confianza en Él. Reconozcámosle por quién Él es. Y permitámosle que Él haga esa transformación en nuestras vidas. Que verdaderamente Él sea el Señor. Que verdaderamente Jesucristo se siente en el trono de nuestra vida. Que no solamente estemos buscando a Dios como el resto de la humanidad, tratando de buscar a alguien que solucione nuestros problemas, a alguien que nos dé una tranquilidad, o como estas personas, a alguien que nos sacie y que nos provea y que nos dé de comer y que no tengamos que esforzarnos, sino que realmente depositemos nuestra confianza en Jesucristo, que realmente le reconozcamos como quien Él es, como aquel que tiene la capacidad de transformar por completo nuestra vida y darnos aquello que tanto anhelamos, traer a nuestra vida paz, traer a nuestra vida gozo, permitirle a Él que manifieste su vida a través de nosotros, que nos haga día a día cada vez más a imagen de Él. Somos hechos nueva creación en Cristo. Reconozcámoslo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el único que tiene la capacidad de saciar, de llenar hasta el total cada una de las áreas de nuestra vida. Todo eso que buscamos no está fuera, está en Jesucristo. Permitámosle a Él que siga haciendo esa transformación en nuestras vidas. Pues vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por cada una de estas enseñanzas, Señor. Gracias porque tú nos sigues dando claridad, Padre, porque tú sigues trayendo este alimento a nuestros corazones, a nuestra alma, Señor. Te pedimos que tú nos afirmes en cada una de estas cosas, Señor, que tú nos des esa convicción de reconocerte en nuestra vida, de reconocerte como nuestro Señor. Padre, permítenos afirmarnos en esto. Guía nuestra vida. Condúcenos, Señor. Transfórmanos. Danos la actitud. Danos claridad. Sigue quitando esas vendas de nuestros ojos. Permítenos verte y conocerte a mayor profundidad, con mayor claridad, Señor. Que puedas manifestarte a través de nosotros. Que puedas vivir nuestras vidas. Que puedas guiarnos en cada una de nuestras circunstancias. Que tú seas el Señor de todas ellas, Señor, de toda nuestra vida. Que nos enseñes a vivir en victoria como solo tú lo puedes hacer. Señor, que produzcas cada una de estas cosas y que a partir de esto podamos encontrar en ti, Señor, lo que tanto anhelamos, lo que tanto habíamos estado buscando. Esa saciedad que no se encuentra en las cosas terrenales, en las cosas materiales, Señor, que no se encuentra en el dinero, que no se encuentra en las posesiones, Señor, que se encuentra única y solamente en ti, Jesús. Permítenos reconocerte en cada una de las áreas de nuestra vida.
que tú la vivas a través de nosotros, que seas tú, Señor, el que nos guíe. Padre, haz tu voluntad nuestra. Te lo pedimos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran compartir. La semana que viene pues vamos a seguir compartiendo hasta donde Dios nos permita cada una de estas enseñanzas. Seguimos avanzando en el capítulo 6 de Juan. Sin embargo, pues cada una de estas porciones tiene muchas enseñanzas y estamos tratando pues de alguna manera de desmenuzarlas y poder apropiarlas, ¿verdad? Espero que sea tan gratificante como lo es para nosotros poder compartir esta palabra. Les quiero pedir que nos sigan apoyando en oración. La verdad es que aún hay mucha incertidumbre. Gracias a Dios que tenemos este medio por el cual nos estamos congregando, ¿verdad? Sin embargo, hay que orar para que Dios siga permitiendo que podamos tener esta comunión y que Dios abra puertas para que lo más pronto posible nos podamos reunir de manera presencial, que Dios pueda disponer cada una de las cosas, que Dios nos guarde, que Dios permita que todo esto que está aconteciendo se pueda controlar de una manera eficiente y que de igual manera nos permita estar con la seguridad y la tranquilidad de poder volver a reunirnos y poder volver a vernos y poder volver a saludarnos, ¿verdad? Sigamos orando por cada una de estas cosas, sigamos orando por los misioneros. La verdad es que hay tantas cosas que requieren de este apoyo en oración. Es a través de la oración por la cual Dios manifiesta su voluntad en cada una de nuestras vidas. Sigamos apoyándonos en esto, oremos unos por otros. Y pues no me queda más que darles las gracias. Espero verlos la próxima semana por acá. Saludarlos. Bueno, pues que Dios los bendiga. Si no hay preguntas o alguna otra cosa, pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.